Hola, reciban un cordial saludo y muchas bendiciones. Mi nombre es Denise Aguilar y en esta ocasión vamos a ver el tema sanidad de corazón, el rechazo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca del rechazo y cómo es que Dios nos quiere sanar y liberar de este sentimiento, de este espíritu, de esta situación. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, suplicándote, Padre Celestial, la liberación que tú quieres traer a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver qué es el rechazo. También vamos a ver este tema contestando una serie de preguntas para que nosotros podamos esclarecer este tema. Y lo primero que debemos de saber, ¿qué es el rechazo? Y el rechazo es contradecir lo que alguien expresa o no. Admitir lo que propone u ofrece. Denegar algo que se pide. Mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo o comunidad. Entonces, básicamente, el rechazo es mostrar oposición o negación a alguien. Y vamos a ver cómo se genera este sentimiento de ser rechazado. Lo que se genera en nosotros, pues, es ese sentir. Y ese sentir de ser rechazados puede ser real o imaginario. También puede ser real o exagerado. Y cuando nosotros hemos tenido una experiencia de desprecio desde la infancia, al ver que no éramos aceptados, ya sea por los padres, es que se pudo haber generado este sentimiento. Este sentimiento de ser rechazado también se desarrolla dentro del embarazo. Y los primeros por los que podemos llegar a sentir ese sentimiento es por los padres, los hermanos, posteriormente en la escuela, con los profesores, los compañeros, más adelante en nuestra vida profesional, en el ámbito laboral y también por alguna pareja. El rechazo también lo podemos sentir no solamente hacia nuestra persona, sino por nuestro intelecto o por algo físico que pudo haber generado que se burlaran de nosotros, que nos rechazáramos por alguna aptitud que no tenemos y por algo intelectual que no cumplimos, y entonces al no cumplir esas expectativas se nos genera una oposición y por lo tanto desarrollamos un sentimiento de rechazo. Vamos a ver qué dice la Escritura, ya que también Dios nos rechaza, ya que también existe rechazo tanto de nosotros hacia Dios como de Dios hacia nosotros. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto. En 1 Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, en esta parte de la Escritura vemos cómo Dios rechaza a Saúl. Pero aquí viene el por qué Saúl fue desechado o rechazado. Él fue rechazado porque él cometió rebelión. Él no obedeció a Dios. Cuando Dios le daba una orden, él no la acató. Y entonces aquí el profeta Samuel le dice que como pecado de adivinación es la rebeldía. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces aquí le deja ver que él, al desobedecer, está cometiendo un pecado similar al de adivinación e idolatría, porque confió más en él mismo. Entonces, por ese pecado de obstinación,
por ese pecado de desobediencia, fue desechado. Y aquí lo deja ver cómo Jehová puede rechazarnos. Cuando nosotros somos desobedientes, nosotros también somos desechados. En Lucas nos dice la Escritura: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, esta palabra nos deja ver que cuando nosotros no aceptamos a Jesús, también somos desechados. El no aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestra guía, como nuestro Dios, como nuestro todo, pues obviamente vamos a tener ese desechar de Dios. Y en Romanos 1:28 dice la Escritura: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces esta escritura en Romanos 1:28 nos deja ver que cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios, inclusive cuando nosotros negamos la existencia de Dios, Dios cierra los ojos de nuestro entendimiento, los oídos los oídos espirituales, y entonces empezamos a tener una vida de depravación, porque no tomamos en cuenta a Dios, y al no tomar en cuenta a Dios, Dios tampoco nos toma en cuenta, y entonces nosotros ya no estamos bajo la cobertura de Dios. Entonces viene una situación difícil para nuestras vidas, y esto lo podemos ver en las personas cuando ellos han sido entregados a mente reprobada. Es porque primero ellos rechazaron a Dios. Nada es por casualidad. A veces nosotros decimos: ¿por qué estas personas no pueden recibir a Cristo como su Señor? Y es porque ellos le rechazaron. Entonces viene esa parte de que ellos también son rechazados. Y vamos a ver cómo es que se ve una persona que ha sido rechazada y que no ha superado eso, que generó en su ser un sentimiento de rechazo. Lo primero que nosotros debemos ver, vamos a entender las características de las personas, cómo se comportan, cómo se conducen las personas rechazadas. Y lo podemos ver cuando son personas de doble ánimo. Estas personas de doble ánimo, pues podemos ver que un día están aceptando la palabra de Dios y al otro día dudan del poder de Dios. Las personas que son rechazadas empiezan a vivir una vida aislada, son personas desconfiadas de otras personas, son personas que viven enojadas, son poco generosas, no les gusta dar más. Las personas que han sufrido rechazo siempre, y que tienen ese sentimiento de rechazo, siempre esperan que otros le den, le esperan de las personas cosas, pero no están dispuestas a dar. Y esto es en todos los sentidos. Esperan recibir cosas materiales, tanto calidad de tiempo de las personas, pero no están dispuestas a dar. Siempre esperan a que les den. Se creen merecedoras, pero piensan que ellos no tienen por qué dar más a los demás. Las personas que han albergado este sentimiento de rechazo son personas muy sensibles y se ofenden con facilidad. Se victimizan, son personas que se conmiseran mucho. También la percepción de las personas que han tenido un sentimiento de rechazo es que su percepción de sí mismas es muy pobre y con mucha desvalorización de sí mismo. Tienen muchos sentimientos de inferioridad y además albergan muchos sentimientos de culpa. Existe mucha depresión en ellos. Y también las personas que han
tenido rechazo y que no han superado este sentimiento, se vuelven personas perfeccionistas. Y entonces, como fueron muy rechazadas, empiezan a generar patrones y características de obsesión, es decir, que se vuelven obsesivos compulsivos, porque quieren satisfacer los deseos de otras personas en el inconsciente, pero empiezan a tener estas conductas compulsivas y repetitivas de perfección en la limpieza, en el trabajo, en tener todo ordenado. Viene por un sentimiento de rechazo. También, en algunas ocasiones, también son muy intolerantes a los errores de los demás, porque como ellos fueron rechazados, también rechazan la imperfección de los demás, no pueden tolerar como no se toleran a sí mismos sus imperfecciones, tampoco los toleran en los demás, entonces son muy intolerantes. Es gente hipócrita, es gente legalista. Y vemos que la gente legalista son personas religiosas que solamente aparentan una falsa realidad, pero que en realidad solamente juzgan hacia los demás y no pueden ver su propio pecado. Las personas que han sido rechazadas también se pueden inflar de ego y de soberbia. Esto como máscara de protección para no volver a ser heridos. Y entonces se inflan su ego y dicen, yo no voy a ser maltratado. Yo no estoy dispuesto a sufrir una herida más. Y entonces su ego empieza a inflarse. Son personas también con mucho miedo para establecer relaciones interpersonales. No pueden establecer estas relaciones interpersonales fácilmente por el miedo a ser heridas. Por ejemplo, alguien que fue rechazada por su padre de niña, en el caso de las niñas, cuando es grande, le tiene miedo al matrimonio porque como ha sido rechazada, abandonada por su padre, siente que en la vida adulta no tiene por qué volver a pasar eso y entonces empieza a tener dificultad en sus relaciones interpersonales y en sus relaciones de pareja, negándose así oportunidades de poder establecer hasta matrimonios. Inclusive la mentalidad de decir yo no me caso porque tengo miedo al fracaso puede nacer de un sentimiento de rechazo en la infancia o en la adolescencia. También las personas que tienen sentimiento de rechazo tienden a la paranoia y esto es porque tienen desconfianza en las personas y culpan a otras personas y juzgan las motivaciones ajenas. Si alguien es bondadoso con una persona que ha sido rechazada y albergó el sentimiento de rechazo, va a ser desconfiada cuando alguien sea amable y va a decir, no, esta persona tiene otras intenciones ocultas. Es decir, que no puede ver algo bueno en las personas. Va a juzgar sus intenciones y sus motivaciones, además de estar muy a la defensiva, pero sobre todo con paranoia, pensando que quieren sacar otro provecho de ella, inclusive viendo mal a las personas que le hacen bien, porque dicen, no, hay algo oculto. También el sentimiento de rechazo genera personas indecisas, capaces de tomar decisiones por sí mismos. Personas muy pasivas, personas perezosas, desanimadas, con cansancio, con poca motivación en hacer cosas y sobre todo las personas con sentimientos de rechazo tienen poca motivación en servir a otros y en servir a los demás. Son personas que no quieren o no pueden servir a los demás. Otros síntomas de las personas rechazadas es con deseo de amor manifestado o sea, su deseo de amor, el deseo que ellos quisieran recibir de amor, lo van a manifestar en poner este sentimiento en otras cosas como la lujuria. Alguien que fue rechazado puede desarrollar deseos de lujuria,
deseos de la carne como sexo desenfrenado o relaciones sexuales desenfrenadas, eh, desenfreno al comer, es decir, que pueden generar una compulsión por la comida, vicios, aquí se pueden desencadenar vicios. Puede haber obsesión por comprar cosas, es decir, compradores compulsivos, y también en el desarrollo de la perversión sexual. Otra característica de las personas que han sido rechazadas son gente que pierde el tiempo en fantasías, en sumergirse en propios pensamientos, porque aquí lo que hacen es generar un mecanismo de defensa que se hace a través de la fantasía y van a sumergir sus pensamientos en cosas que pueden encontrar en el internet, en la música, en la pornografía, porque así es como satisfacen esta necesidad. Ya no piensan en que son rechazados y a través de las fantasías se compensa este sentimiento. Y obviamente esta característica los hace hacer personas improductivas. Otra característica de las personas que han sido rechazados es que tienen y viven una lucha social. Es decir, que son personas que tienden a la anarquía, hacia una rebelión hacia la autoridad, porque todo lo ven injusto. Como vieron a lo mejor este sentimiento se desarrolla en la infancia cuando fueron rechazados, obviamente fueron rechazados por por ese símbolo de autoridad y protección. Entonces, ahora toda autoridad y toda protección la van a ver transgiversada y entonces empiezan una lucha social porque todo lo ven injusto y su lucha la llevan violentamente. Esto es, pues, como podemos ver en las personas anarquistas que empiezan a pelear con la autoridad. Lo podemos ver claramente con el círculo feminista, donde ellas pudieron haber sido rechazadas por la figura paterna, por la figura masculina, y entonces ahora lo ven injusto. Tienen una visión de injusticia, por lo tanto, luchan a través de la violencia, la rebeldía, para poder satisfacer esa necesidad de justicia propia por el sentimiento de rechazo que esto les ocasionó. También las personas que sufren rechazo pueden verse envueltas en una situación de siempre estar en culpa, en vergüenza y en condenación. Otra característica muy importante es que la gente que se siente rechazada genera amor excesivo por los animales. Y te voy a explicar por qué. Ya que es más fácil que nosotros, al ser rechazados por personas, podamos relacionarnos más fácilmente con animales, puesto que los animales son seres incondicionales. Ellos siempre van a mostrar, no es que así sea, amor incondicional. Y puede que los animales no manifiesten como tal un amor, pero las personas ven en ellos que sus mascotas les generan amor incondicional, pero solamente son características de los animalitos. Y entonces es más fácil relacionarse con animales que nunca me van a lastimar, que siempre van a estar para mí incondicionalmente, y entonces yo siento que ellos cubren mis necesidades afectivas. Y hoy en día eso es lo que ha pasado. Es más fácil que las personas empiecen a generar relaciones que piensan que son relaciones interpersonales, pero que realmente no lo son, porque es más fácil cubrir esas necesidades de relacionarme interpersonalmente. Es más fácil cubrirla con animales que con personas, porque las personas obviamente me van a fallar y obviamente cuando yo me relaciono con las personas tengo que esforzarme mucho. Y con los animales no, porque los animales son incondicionales. Inclusive yo puedo patear a mi mascota, ignorarla, no darle de comer y siempre va a estar ahí. Entonces, a una relación
la tengo que cultivar, aún con una persona tengo que cultivar esa relación. Entonces es más fácil enfocar o proyectar mis relaciones interpersonales hacia los animales que hacia las personas, porque es más fácil recibir que dar. Entonces no me quiero esforzar, ¿no? Y con los animalitos lo tenemos más fácil. Las personas que también se sienten rechazados, es más fácil que tiendan a la pornografía, a la masturbación y a un fetiche, porque es más fácil cumplir mi deseo sexual ahí que con otra persona, porque con otra persona me tengo que esforzar para poder dar algo y recibirlo. Entonces es más fácil no esforzarme y solamente recibir. Entonces, nosotros podemos ver claramente los síntomas del rechazo cuando una persona tiene adicciones, aislamiento, amores excesivos hacia los animales, autorrechazo, frustración, impaciencia, indignidad, inferioridad, lujuria, búsqueda de la atención, culpa, desaliento, desánimo, desesperanza, envidia, deseo constante de amor y aprobación del valor propio, es decir, busco la aprobación de los demás de manera exagerada, o bien el aislamiento total. Cuando me sumerjo en fantasías, en miedos, en perversidad, en soberbia, en mucha sensibilidad, en soledad, el suicidio también, en vanidad, en venganza y en vergüenza. Entonces, nosotros debemos ver si yo tengo estas características. Y aquí lo de los animalitos lo dije con mucho respeto, pero es parte de ahora, es muy normal que generemos esas relaciones más con los animalitos que con la gente, pero es por eso, porque una persona con rechazo no está dispuesta a dar, no está dispuesta a negociar y es mejor así, llevar ese amor que tengo hacia los animalitos porque no quiero dar más allá lo que requiere un humano, lo que requiere otro humano, ¿no? Entonces, también cuando he sido rechazado, ya no puedo dar, ya no quiero dar. Entonces, pues todo se desequilibra porque las relaciones me van a pedir, o sea, las relaciones me van a pedir siempre el poder ofrecer algo. Pero cuando estoy herido, cuando me siento herido, que he sido rechazado, no puedo esforzarme en dar eso, no quiero esforzarme en dar algo más. Entonces, bueno, así es como se ve el rechazo en nuestra vida. ¿Y cómo podemos combatir el sentimiento de rechazo que se va generando a lo largo de nuestra vida? Nos causa una atrofia en ver las cosas, en cómo percibimos. Entonces es una atrofia para las relaciones interpersonales, para las relaciones con los demás. Es decir, cuando he sufrido de rechazo, me va a costar relacionarme con las otras personas y voy a vivir en un mundo donde veo, más bien mi mundo, lo voy a distorsionar. Es una atrofia del desarrollo. Y puedo empezar a desarrollar, pues, diversas situaciones que me van a causar malestar. Voy a ser una gente improductiva, inmadura. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer para podernos, para poder salir de este sentimiento que se ha apoderado de nosotros? Bueno, nosotros vamos a vencer con lo opuesto a lo que hemos venido desarrollando. Primero te voy a decir algunas cosas que hay que realizar y al finalizar vamos a mencionar qué es lo que hace Dios para liberarnos de este espíritu. Nosotros primeramente vamos a vencer con lo opuesto. Si antes éramos desconfiados, ahora vamos a vivir una vida de confianza plena en Dios. Vamos a vivir una vida de perdón hacia quienes nos han herido. Eso es lo primero, desarrollar confianza en mi Creador. Perdonar es lo segundo, para poder deshacerme de este sentimiento en donde yo pienso que soy herida, pero que en realidad he optado por desarrollar características que no me ayudan y que me llevan a pecar.
Entonces, le voy a pedir perdón a Dios por esos sentimientos que ha generado y albergado mi corazón, para que Dios sea sanándome. Cuando yo le entrego a Dios mi peso y mi pecado, Dios me libera y me sana, porque de lo que vino a sanarnos Dios es del peso y del pecado. Entonces Dios quiere que tú veas qué características te han llevado, qué características has desarrollado por haber albergado este sentimiento de rechazo. Y Dios quiere perdonarte y liberarte para que vivas una vida de confianza plena en Dios, para que ya no seas más rechazado por Dios. Dios quiere que tú le aceptes para que Él te pueda aceptar, para que ambos tengan una relación. Quiere que vivas una vida de perdón, de alegría, que hagas las cosas de excelencia solo porque Dios así lo quiere, no porque tengas que vivir agradando a los demás. Dios quiere que vivas una vida de humildad, de fe en Dios, de confianza, de decisión, de proactividad, que tú tengas pureza sexual en tu corazón, que tú te enfoques en la oración, en la palabra y en el ayuno, que te van a hacer que se abran los ojos de tu entendimiento para que ya no vivas en una confusión. Dios quiere que aprendas a recibir el perdón de Dios y a reconocer la misericordia de Dios en tu vida. Dios quiere que dejes de sentirte victimizado, conmiserado, porque Dios quiere que sueltes esa vida de ego, de soberbia, sino que aprendas a perdonar, a vivir una vida que desarrolles paciencia para entender que la ofensa no es para nosotros y entonces tú puedas tolerar a las personas y pases por alto la ofensa. Dios quiere en este proceso sanarte y aparte desarrollar un carácter compasivo, paciente, misericordioso y bondadoso. Que tú aprendas a valorar la naturaleza que Dios ha creado con esa medida, sin idolatrar a los animales, sino con una visión objetiva de lo que Dios ha creado, dando gracias a Dios por esa naturaleza y cuidando la naturaleza en un equilibrio, pero no en una obsesión como ahora lo hemos hecho hacia los animales. Dios quiere que la única atención, la única adoración que le des sea a Dios y vivas para Dios. Ese amor desmedido que tenemos sea únicamente para Dios. Dios quiere que a través de este proceso aprendamos a superar y podamos tener relaciones humanas adecuadas, valorando a los demás con esa medida que Dios nos ha pedido. Y también que nosotros aprendamos a soportarnos los unos a los otros con benignidad, dice su palabra. Y entonces vamos a ver cómo es que Dios nos va a sanar del rechazo. Vamos a ver entonces claramente cómo vamos a combatir este sentimiento de rechazo que hemos generado y que aparte le hemos dado la apertura a ese espíritu de rechazo que se ha implantado en mí. ¿Cómo vamos a liberarnos? Pues primeramente nosotros debemos considerar cómo reaccionamos a lo que nos hacen. Antes, pues, reaccionábamos tomando la ofensa. Inclusive, inconscientemente, nosotros recibimos el rechazo como una ofensa. Y esa ofensa la recibimos y alojamos en el fondo de nuestro ser, que a lo mejor fue de manera inconsciente, porque nadie nos enseñó a soltar la ofensa de cuando alguien nos rechazaba. Inclusive el rechazo lo tenemos desde el vientre de nuestra madre, cuando ella no nos aceptaba o cuando no éramos niños, ¿cómo se dice? Estos niños, programados, ¿no? Cuando no estábamos programados en la vida de nuestros papás, pues pudimos haber tenido ese rechazo. Pero ahora Dios nos da la clave y nos da la oportunidad de liberarnos de esos sentimientos. Ya que en Mateo
11:28 al 30 dice la Escritura: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primeramente, Dios ya sabe que fuimos rechazados, ya sabe que desde el vientre de nuestra madre, ese espíritu de rechazo quiso albergarse en nosotros, porque Satanás es el enemigo de nuestras almas. Entonces, desde ahí quiso implantarnos ese sentimiento, ese espíritu de rechazo. Pero Dios dice que aquí está la sanidad, que nosotros vengamos a Dios y le dejemos esa carga, ese peso que nosotros tenemos. Dice la Escritura a continuación: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. En segundo lugar, Dios quiere que perdonemos, que desarrollemos ese carácter humilde para poder perdonar. Primero, venir a Cristo y pedirle perdón para que Él nos haga descansar, y luego nosotros también aprendamos a que nosotros debemos perdonar. Y dice su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto quiere decir que aprendamos a ser humildes perdonando a los demás. Y dice la Escritura: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, primeramente, lo primero que nosotros debemos hacer es venir a Cristo a entregarle nuestro dolor. En segundo lugar, le debemos pedir perdón a Dios porque no sabíamos cómo teníamos que reaccionar. No sabíamos acerca de la mansedumbre. Entonces debemos pedirle perdón a Dios por haber albergado enojo, rencor, deseos de venganza en contra de quien me rechazó, y por haberme dejado llevar por mi carácter de soberbia y haber tomado el rechazo que otros me hicieron muy personal. En tercer lugar, nosotros debemos entender que no me rechazaron a mí, que no me ofendieron a mí primeramente, sino que las personas que me rechazaron infringieron una ley contra Dios, porque ellos no fueron benignos al rechazarme, y entonces primeramente pecaron contra Dios. Entonces, yo debo entender que la ofensa la hicieron a Dios, por lo tanto, es a Dios en contra de quien pecaron. En cuarto lugar, debemos entender que yo infringí la ley al albergar este sentimiento de rechazo como personal, y entender que yo cometí un pecado y que tengo que venir a Dios, porque Dios me va a sanar cuando yo le entregue mi pecado, cuando yo renuncie y pida perdón por mi pecado, por lo que a mí me corresponde, no por lo que otros hicieron, porque lo que otros hicieron ellos darán cuenta, pero en lo que a mí compete yo no debo albergar rencor. En quinto lugar, debo entender que debo perdonar a los que me ofenden para que yo pueda ser perdonada. Si yo obedezco a Dios, no seré rechazada. Entonces, cuando yo le pido perdón a Dios por haber albergado de estos sentimientos de rechazo, entonces yo sabré que debo dejar la soberbia, ya que si no, Dios me va a rechazar. Y nosotros no queremos el rechazo de Dios. Eso sí sería fatal, eso sí sería catastrófico. Por lo tanto, venimos a Dios. Queremos que Él nos acepte, y cuando Dios nos acepte y nos haga hijos suyos, con eso estará todo cubierto nuestro ser. Ese sentimiento de rechazo se irá y yo podré ser sana en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros en sexto lugar debemos entender que debemos renunciar a toda manifestación de rechazo en nuestra vida, renunciar a todo síntoma que yo haya albergado por no haber perdonado y por haberme sentido rechazada. En séptimo lugar, debemos aceptar al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, aceptarle para ser aceptadas por nuestro Creador y empezar a depender solo de la gracia, favor y misericordia que Dios ha extendido a nuestras vidas. Y bueno, es así como nos vamos a liberar del rechazo, y vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora venimos ante tu presencia, Padre Celestial, para suplicarte que nos perdones. Hoy renunciamos, Padre Celestial, renunciamos a todo ese pecado que generamos
por haber sido rechazadas y por no saber qué era lo que teníamos que hacer, Señor. Hoy venimos ante ti pidiéndote perdón, Señor, por esos deseos de venganza, por esas características que desarrollamos en nuestra vida, por esa rebeldía a la autoridad, Señor, que no sabíamos que era producto de habernos sentido rechazadas, Señor. Hoy te pedimos y te suplicamos que seas tú perdonando nuestros pecados, Señor. Hoy me arrepiento, renuncio y pido perdón por los sentimientos de rechazo que albergué en mi corazón. Hoy te entrego este peso y este pecado, Señor, para ser aceptada hija tuya. Hoy me revisto del nuevo hombre, a imagen y semejanza de Cristo, Padre Celestial. Y hoy te suplico que me fortalezcas para desarrollar ese carácter humilde, apacible, bondadoso y benigno, Padre Celestial, donde puedo perdonar la ofensa de los demás, mi Señor. Hoy te pido, Señor, que tú sanes a mis hermanos, Padre Celestial, que esta enseñanza llegue a sus corazones, Señor, que no la tomen con enojo, Padre Celestial, por lo que aquí se dice, sino que acepten la realidad, que acepten tu palabra, bendito Dios. Hoy te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Sé tú sanándonos, Padre Celestial. Hoy estamos en estos temas donde queremos llegar a la verdadera sanidad, Padre Celestial, pero sabemos que tú de lo que nos viniste a sanar es del pecado. Por eso hoy venimos a entregarte cada pecado que desarrolla sentimientos inoportunos en nuestra vida, Señor. Y hoy te entregamos estos sentimientos de rechazo en nuestra vida, Padre Celestial. Hoy te pedimos que nos liberes, Padre Celestial. Hoy nos liberamos, Padre Celestial, de este sentimiento de rechazo. Hoy renunciamos, Padre Celestial, a este espíritu. Hoy te pedimos que seas tú echándolo fuera de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Hermanos, les damos gracias por acompañarnos en estas enseñanzas y que ustedes puedan ser libres y ser sanos. Cada una de estas enseñanzas nos llevan y nos acercan cada día más a la sanidad de nuestro corazón. Yo oro por tu vida para que tú entiendas cuál es la verdadera sanidad. Y la verdadera sanidad es estar libres de todo peso y pecado. Por eso es que vamos avanzando cada día a conocer más y más de la palabra de Dios. Les damos gracias y los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.